Bueno, empezamos con lo que es corrosión, el tema de corrosión. Recapitulando, vimos lo que es la ecuación de Butter-Böhmer, en donde analizábamos cómo eran las corrientes y el potencial en un sistema, en una celda, simulando un proceso de corrosión. Y a partir de esa ecuación, nosotros dedujimos dos pruebas. La primera prueba que le llamamos LPR, donde analizamos prácticamente en esta zona. O sea, este realmente es la ecuación de Butter-Böhmer, solo que aquí esta ecuación es experimental y el eje X en este caso está en logaritmos y el potencial, y este es el potencial. Entonces el cambio que se hizo fue de que se cambió a la parte de logaritmos, por eso nos da de esta forma, pero realmente Butter-Böhmer era algo así continuo y luego continuaba por acá, caía. Pero esa nada más que con un tratamiento matemático. Ahora, cuando nosotros analizábamos, hacíamos un barrido en potenciales, este es el punto de equilibrio, es el potencial de corrosión, aquí donde está la punta. Y nosotros hacíamos un barrido de más o menos 150, más o menos 250 milivoltios. Y con eso generábamos lo que era la curva de Tafel. Y tomábamos esta parte y trazábamos una línea donde cruzaba y luego caía en el eje X, esa era la corriente de corrosión. Entonces a ese se le conoce como prueba de Tafel y necesitamos hacer el barrido de más menos una cantidad grande, ¿no? En este caso fue de 200, ¿fue de qué? 250, me parece, milivoltios, más o menos, pasando por el centro que es el punto de equilibrio. Y entonces hacemos Tafel. Ahora, si nosotros hacemos el barrido a bajas potenciales, es decir, de más menos 15, más menos 10, más menos 20, estaríamos analizando aquí la punta, esta parte de la punta, y con un tratamiento, ya no hablamos de logaritmos, sino de normal. Nosotros obteníamos lo que era la curva LPR. Era la curva LPR. Y ahorita les muestro una, que era, por ejemplo, esta. ¿Dónde está LPR? Bueno, voy a ir acá. Por ejemplo, esta. Ah, se me olvidó. La voy a pasar para allá porque necesito los complementos. Cualquiera de estas. Por ejemplo, esta. Voy a agarrar esta. Es exactamente lo mismo, solo que a bajas frecuencias. Más menos 10, más menos 15. Este, este, y trazamos una línea recta. Depende del material, pues entre más recto es mejor, es lo ideal. Pero bueno, así salió. Y el punto de equilibrio debe salir este, en el centro. Nada más que esta no salió muy bien. Tomo otro. Por ejemplo, esta. Aquí está un poquito más recta. Entonces, esta es LPR. El problema, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, recubrimientos? Un recubrimiento. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una película? Tenemos una película aquí. Tenemos esta película y tenemos, supongamos, un recubrimiento en esta zona. En esta zona, aquí hacemos un recubrimiento.
Pero resulta que este recubrimiento que tenemos aquí, en esta parte, aquí en esta parte, este recubrimiento que está aquí, es muy resistivo. Es decir, es un aislante. La capa es un aislante. Por ejemplo, un plástico. Los recubrimientos que vemos en la parte interna de una lata de un refresco, por ejemplo. Tenemos una lata de un refresco y aquí tiene un plástico y queremos analizar qué tan resistente es. Entonces, cuando tenemos esa situación, ya Tafel o LPR no nos sirve porque son capas muy aislantes, no son muy buenas conductoras, muy malas conductoras de electricidad. Entonces, en ese caso, ya las pruebas que hemos visto no funcionan, entonces necesitamos hacer otro tipo de pruebas. Y hay una prueba que se conoce como la prueba ACE, de espectroscopía. Bueno, la S Spectroscopy Electrochemical Impedance. Es una prueba de espectroscopía de impedancia electroquímica. Y lo que hacemos es calculamos lo que es, simulamos un proceso de corrosión. Esta es una prueba no destructiva. Aplicamos una corriente alterna y medimos la impedancia del sistema. Es decir, yo tengo un circuito eléctrico, tengo una fuente de poder alterna y aquí voy a tener una impedancia. Esta impedancia puede ser un circuito, no sé, a lo mejor no muy complejo, puede ser tan complejo o tan sencillo como una mezcla de resistencias, capacitores, incluso aquí puede haber una resistencia o incluso puede haber un inductor. Y esto representaría lo que es la capa y entonces aquí una técnica que podríamos hacer es encontrar la impedancia del sistema, lo que esto equivale a esta impedancia y lo podemos encontrar. Es una prueba netamente eléctrica. Y se aplica, esto es la analogía de la prueba del LPR, es decir, los resultados de la prueba de LPR, con LPR nosotros encontramos lo que llamamos la resistencia del sistema, la parte real de esta impedancia. Esta impedancia se compone de una parte real más, le voy a llamar real, y una parte imaginaria. Entonces, este se compone de la parte real y la parte imaginaria. La parte real, y esta es la similitud de la resistencia. Lo que en corriente alterna es impedancia, en corriente continua es resistencia. Entonces, es la analogía. Entonces, cuando tenemos capas o superficies que queremos analizar que son conductoras o no son tan aislantes, sin problema podemos utilizar el EPR. Pero cuando tenemos capas que son muy aislantes, muy malas conductoras, por ejemplo que tuviéramos aquí algún aislante, un plástico, un polímero, una pintura, entonces esta ya no nos sirve, no nos va a funcionar muy bien, ni siquiera Tafel. Entonces necesitamos utilizar lo que es la prueba de espectroscopía de impedancia electroquímica, ACE. ¿Qué hace esta prueba? Es sacamos la impedancia equivalente de nuestro sistema. Entonces, esto es como si fuera un circuito eléctrico. Encontramos la impedancia. Una vez obtenida la impedancia, podemos encontrar el circuito eléctrico y la suma de la resistencia de este circuito eléctrico va a ser nuestra RP. Y entre mayor sea este número,
mayor va a ser resistente a la corrosión. Entre menor sea este número, va a ser peor a la corrosión. Entonces, el siguiente tema, que nos vamos a llevar algunas sesiones, se va a tratar de entender qué es esto de impedancia electroquímica. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver. Entonces, para ver eso, primero vamos a empezar a entender lo que es un circuito en un sistema de corriente continua. Nosotros tenemos en electricidad, hay tres elementos básicos que vamos a tener. El primero de ellos es la resistencia, que le vamos a llamar R. El segundo de ellos es el capacitor, C. Y el tercero de ellos es una bobina. Hay diferentes tipos de bobina. Y le vamos a llamar L. Entonces, resistencia, capacitancia inductancia. La inductancia. Entonces, vamos a empezar con R, ¿no? A ver si cubrimos al menos esta R. Vamos a empezar primero, antes de entrar a corriente alterna, vamos a recordar algunas cosas básicas. Vamos a hacer lo básico. El propósito es entender y vamos a analizar un circuito eléctrico sencillo. Y es la base, el fundamento de esta técnica. Entonces, si entendemos, logramos entender esto, pues, sin problema vamos a entender de qué se trata esta técnica. Bueno, entonces vamos a entender la resistencia, algunos conceptos básicos vamos a recordar de nuestro curso de circuitos eléctricos. Entonces, aquí tenemos una fuente de poder. Una fuente de poder, bueno, puede ser así, o también he visto que la representan de esta forma, ¿no? En donde un lado puede ser positivo, en otro lado va a ser negativo, y yo la conecto a una resistencia. Esta resistencia podría ser, no sé, un calefactor, un foco, puede ser algo. Y esta resistencia se determina con R. Entonces aquí vamos a tener un voltaje, digamos, no sé, 12 voltios. Y aquí vamos a tener una corriente. La corriente, ¿dónde fluye? ¿De más o menos o de menos a más? De menos a más. Hacia acá, ¿no? Bueno, vamos a poner al revés, mejor. Como lo manejan los libros de texto, ¿no? Va de menos a más, son electrones que están fluyendo. Y aquí vamos a tener una corriente. Entonces, si yo grafico el voltaje con respecto al tiempo, yo tendría algo así. Aquí tengo el tiempo y aquí tengo el voltaje. Entonces no importa cuánto tiempo transcurra, el voltaje siempre va a ser constante. Es una corriente directa. Y si yo mido el amperaje, de hecho vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle un kiloohms. Un kiloohms, ¿no? Y vamos a utilizar acá para hacer más fifí el asunto. Vamos a utilizar un programita. Este programita. Vamos a modelar. Voy a poner una fuente. Este es un programa, se llama Multisim. Hay varios. Voy a poner una fuente de C. Aquí la voy a poner. Voy a poner mi resistencia. Voy a buscar. Perdón. Aquí está mi resistencia. Y me voy a ir a resistor. Voy a buscar una de 1 kiloohms. Se supone que aquí viene la marca y todo eso. Están precargadas. Yo voy a agarrar una normal, ¿no? No importa ahorita la marca. Y la voy a colocar aquí. La voy a rotar. Clic. La roto.
y voy a cerrar el circuito. Ahí está. Voy a poner se tiene que poner una tierra. La tierra idealmente es el 0. Entonces, entonces aquí voy a tener y lo voy a correr, ¿no? Ah, perdón. Ahí está corriendo. Si yo mido aquí el voltaje, aquí, ¿se fijan? Tenemos 12 voltios. Aquí 0, ¿por qué? Porque está la tierra. Aquí pongo el voltímetro, es un voltímetro. Lo voy a correr para acá. No, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner acá. Entonces aquí tenemos 0. Y el amperímetro, aquí si pongo el amperímetro aquí, ahí está, ¿no? 12 miliamperes, perdón. Miliamperes. Aquí está. Menos 12. Menos 12. Está corriendo así, ¿no? De esta forma, yo creo. Bueno, ahí está. No sé si se vea bien. ¿Sí se ve bien? Sí, si acordamos, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que en corriente directa sabemos que el voltaje, no me está dando. Sabemos que el voltaje es igual a un factor de proporcionalidad por la corriente. Y este factor de proporcionalidad precisamente lo conocemos como resistencia. Es la resistencia. Entonces la resistencia me va a decir, me va a modificar, es un factor que me modifica la, la, la corriente. Entonces me va a decir, aquí la corriente, este es el voltaje y este sería la curva de corriente. Y entonces la corriente va a ser igual a 12 voltios entre 1000. Esto va a ser igual a 12 milivoltios, ¿no? 12 milivoltios. Entonces aquí, si yo aquí solapo la corriente por otro lado, aquí me va a dar 12 milivoltios, dependiendo si es en un sentido o en otro. Entonces, regresando a por eso aquí me da 12 milivoltios, aquí está el valor. Entonces 12 milivoltios. El propósito no es hacer un análisis así muy profundo de circuitos eléctricos, sino lo necesitamos para entender la técnica, el propósito de la técnica de corrosión. Entonces esto nos permite, ¿no? Aquí está el valor. Nosotros podemos poner un voltímetro igual un generador de onda, podemos hacer lo que queramos aquí. Entonces este da. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la misma fuente. Aquí va a ser menos y aquí va a ser más. ¿Qué pasa si yo en lugar de poner una, pongo dos? Este sería R1, R2. Aquí viene la corriente.
Entonces, igual, vamos a mantener 12 voltios y aquí un kilo ohms. Y aquí también un kilo ohms. Entonces, esto sabemos que son resistencias en serie. Entonces, yo puedo sustituir esa resistencia por una resistencia equivalente que le voy a llamar RT. Y entonces RT para en este caso, como están en serie, sería R1 más R2, se suman. Tenemos la sumatoria, y si fuera 2 ohms, 1 ohms, entonces aquí sería ahora 2 kilo ohms, porque cada una, en este caso particular, vale 2 kilo ohms. Entonces ahora la corriente, ahora tenemos 2 kilo ohms. La corriente se va a modificar, ya pusimos una de más, entonces esta se va a modificar. Y sabemos que B es I por R, que es la ley de Ohms. Entonces la corriente ahora va a ser igual voltaje entre R, en este caso el equivalente que es RT. Entonces igual a 12 voltios entre 2000 ohms o 2 kilo ohms. Entonces esto va a ser igual a 6 miliamperes, ¿no? 12 entre 2 son 6, entre 1000 son .006. Entonces son 6 miliamperes. Si nos vamos al software, entonces nosotros podemos hacerla, simplemente borramos aquí, voy a borrar acá. Bueno, no lo voy a borrar. Lo voy a dejar aquí. Yo puedo agregar una resistencia de 1 kilo ohms, la voy a agregar aquí. Y me voy a ir ahí está. Bueno, ahí está. 1 kilo ohms, 1 kilo ohms. Lo corremos y tenemos 6 miliamperes, ¿no? Aquí está 6 miliamperes. El voltaje pues, sigue siendo el mismo, está pasando el mismo flujo. Esto es como lo símil de mecánica de fluidos, como si fuera una tubería de agua. Entonces está pasando exactamente la misma agua. Lo único que la corriente se modificó porque puse una resistencia más. Entonces aquí tenemos en esta terminal y en esta, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la diferencia. Bueno, ese es el caso de circuitos en serie. ¿Por qué lo recuerdo? Porque esto lo vamos a ocupar cuando utilicemos la técnica. Y lo estamos haciendo casos sencillos. Esto puede ser tan complejo como nosotros queramos, pero bueno, para ese caso como no es el propósito estar analizando circuitos eléctricos, utilizamos software. Entonces ya lo podemos hacer por software, pero sí quiero al menos hacerlo algunos casos sencillitos. Este sería el caso de resistencias en serie. ¿Qué pasa con resistencias en paralelo? Vamos a poner resistencias en paralelo. Tengo igual, vamos a poner las mismas resistencias y el mismo caso, ¿no? Una fuente, aquí tengo una fuente DC, acuérdense que es DC, menos más. Y aquí voy a conectar aquí una resistencia. Y aquí voy a poner otra resistencia. R1, R2. Vamos a poner aquí 12 voltios. Aquí tengo mi corriente. Y aquí igual 1 kilo ohms.
1 kiloohms. Recordando, sabemos que en el caso paralelo es bueno, podemos hacerlo con la resistencia o la admitancia, pero vamos a hacerlo con la resistencia. Es igual a la sumatoria de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, esta sería la resistencia equivalente. Es decir, yo trabajaría con algo, un RT. Este RT me equivale a este circuito. Y RT es precisamente esto. Es decir, RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos un medio. Esto va a estar en ohms. Entonces, en este caso en particular, sería 1 entre 1, 1 más 1 entre 1, 1. Bueno, sería 1 entre 1000 porque son kiloohms, perdón. Más 1 entre 1000 a la menos un medio. RT, ¿cuánto es? A ver, tú que le sabes a la... ¿Es a la menos un medio? Sí, a la menos un medio. 22.4. Serían 22.4 ohms, ¿verdad? ¿O es a la menos 1? A la menos 1, perdón. A la menos 1. ¿Está mal? Sí, es Ah, que dije a la menos 1 medio. ¿500? 500. Sí. Esto sería 500 ohms. Este arreglo corresponde aquí a una equivalencia, una resistencia equivalente a 500 ohms. Y entonces lo hacemos en el programa. Voy a poner una fuente. Lo hago en el programa porque vamos a usar programas. O sea, realmente esto no, nosotros, como no nos interesa, bueno, no es que no nos interese, nuestro interés es la corrosión, no los circuitos eléctricos. Entonces, por eso estoy usando ya en un curso de circuitos, bueno, tienen que a lo mejor hacerlos a mano, ¿no? Pero pues, no es el propósito en el caso de nosotros. Voy a poner aquí la buena práctica dice que siempre debemos, en todas las redes, tenemos que poner en algún lado la tierra. En el caso de DC, ¿no? Al menos en DC. Y vamos a poner dos resistencias de 1 kiloohms, ahí está. Aquí ponemos una. Y aquí ponemos otra. La voy a girar. La voy a girar. Ah, le hice mal. Ahí está. Y lo voy a unir. ¿Eh? Puede ser negativo o positiva. Si la pones en el lado positivo, el negativo te va a dar menos 12. Y si lo pones en el negativo, el positivo te da más 12. Pero bueno, eh, seguramente habrá alguien que diga, no, póngalo mejor en el positivo, mejor en el negativo, y te va a dar la explicación por qué. Nosotros lo ponemos así. No es nuestro propósito hacer análisis de circuito, ¿no?
En los carros todo va negativo. Sí, Big Red. sí, probablemente a lo mejor es lo mejor. Entonces seguramente alguien tiene sus argumentos. Ya los ingenieros eléctricos, ¿no? Ya gente que se especializa en esto, ¿no? Nosotros no estamos metiéndonos en detalles. Ya si damos un curso de circuitos, bueno, esas cosas sí hay que cuidarlas. Bueno, aquí está. Lo voy a correr y voy a medir el amperaje. Aquí está el amperaje. 24, ¿sí va? Pero eran miliamperes. Ah, no, lo que dimos eran los ohms. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Dimos los ohms. Es que faltó. Faltó, por ejemplo, la corriente, ¿no? Entonces, aquí va a fluir una corriente. Entonces, voltaje es igual a R por I. Entonces, sí, es igual voltaje entre R. 12 entre 500. ¿Cuántas? 0.024 .024, o sea, 24 miliamperes. miliamperes, ¿no? Ajá. Es el fluido. Entonces, si esto lo graficáramos en una gráfica tiempo contra bueno, aquí empalmamos las dos y corriente, tendríamos por un lado el voltaje, que siempre va a ser constante, que va a ser 12 voltios, y vamos a tener el amperaje, que va a ser 24 milivoltios. Pero siempre vamos a tener que el voltaje es proporcional a un factor R de la corriente. Este es el factor de proporcionalidad, que es la corriente. Entonces, la corriente nos dice cómo se va a modificar, perdón, la resistencia nos dice cómo se va a comportar la corriente con respecto al voltaje, o el voltaje con respecto a la corriente. Entre mayor sea este número, este va a bajar. Entonces, entre mayor sea R, este tiende a reducirse. Y entre menor sea el, el, este, La corriente. la corriente, este va a tender a subir, es decir, va a aumentar la corriente aplicando el mismo. No sé la resistencia. Sí, entre menor sea la resistencia R, entre menor sea este valor. Entonces, por eso se le conoce como resistencia. Se le llama resistencia en honor a Ohms, este, que de hecho esta es la ley de Ohms. Esta es la ley de Ohms para corriente continua. Nos va a decir el comportamiento que va a tener la corriente con respecto al voltaje. Entonces, en un proceso de corrosión, pues precisamente es lo que nos interesa la corriente. La corriente nos va a decir, entre mayor sea la corriente, mayor paso, en este caso, entre mayor sea la corriente, mayor flujo de electrones va a haber por el conductor. Entre menor sea la corriente, menor flujo de electrones, va a haber un paso menor. Entonces, en corrosión nos conviene que este valor sea lo más pequeño posible. Entonces, ¿por qué? Porque se va a corroer menos. En un proceso de corrosión, por ejemplo, en la celda de Daniels, tenemos por un lado el ánodo y el otro el cátodo. Aquí va a haber un proceso de intercambio de cargas. Lo podemos medir indirectamente por lo que se está conduciendo aquí. Entre mayor sea el flujo de corriente, mayor va a ser el intercambio de cargas aquí en este proceso, oxidación-corrosión, y por lo tanto mayor va a ser el proceso de degradación del material de nuestro interés. Entre menor sea va a soportar más el proceso de corrosión. Entonces, por eso se utiliza pues, los circuitos eléctricos, ¿no? Bueno, entonces este es el caso de las resistencias. Y esto lo vamos a retomar cuando sustituyamos esta fuente de poder de DC a una alterna. Entonces, porque ahí
cuando tenemos ya corrientes alternas, ya se empieza a aparecer lo que es la impedancia. Entonces, si yo tengo la ley de Ohms, yo sé que la corriente es igual por la resistencia. Si yo derivo o hago el diferencial, entonces va a ser el diferencial de B es igual a R de I. Entonces la resistencia podemos decir también que es la derivada del voltaje con respecto a la corriente, ¿no? Le puedo llamar I o I. Entonces para que lo tengamos presente lo vamos a ocupar más adelante. Entonces la resistencia es la razón de cambio del voltaje con respecto a la corriente. Después OR es delta B por delta I. Lo vamos, cuando ya veamos la técnica, vamos a retomarla. Esta es la ley de Ohms. Y esto entonces nos empieza a introducir lo que son las diferenciales y las ecuaciones diferenciales y podemos resolver un circuito eléctrico a través de ecuaciones diferenciales, integración y todo eso. No vamos a llegar a tanto, pero bueno, nosotros no, porque no es nuestro interés, ¿no? Profundizar en cuestiones de esto. Queremos llegar a la parte, a la corriente. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, voy a hacer una introducción, lo voy a retomar, para que no sea más de una hora. Voy a retomar. Lo retomo en la próxima. Yo tengo una... A ver, vamos a analizar. No, pero quiero entrar, voy a entrar desde el punto de vista matemático. No quiero entrar ahorita a los voltajes alternos. Yo tengo un vector en el espacio. Ese vector le voy a llamar el vector Z. Le voy a llamar el vector Z. Nosotros podemos crear un sistema de referencias en donde en el eje X vamos a construir un vector unitario. Voy a construir un vector unitario aquí que lo voy a llamar J, el vector J. Y en el eje Y voy a crear un número real que es el vector 1. Entonces tenemos en el eje X tenemos números reales y en el eje Y tenemos números imaginarios. Entonces tenemos uno real y uno imaginario. Y si yo tengo un vector en el espacio, yo tengo aquí un punto cualquiera en el espacio. Yo vector yo lo puedo definir matemáticamente hablando como la parte real, es decir, la z real, más la j, que es el vector unitario, y la z imaginaria, donde la z imaginaria, aquí va a formar un ángulo θ. La z real va a ser igual al valor de z, es decir, z, tiene una longitud z, coseno de θ, o de phi, no, lo pongo así. Y la parte, sería la z real.
Y la parte imaginaria, que es la proyección del vector sobre el eje imaginario, sobre el eje Y, este sería la z imaginaria, sería el vector z absoluto, la magnitud, seno de teta por el vector unitario j, que es este. Es una parte. Entonces nosotros podemos construir un vector en el espacio z, entonces va a ser igual a la magnitud de z coseno que forma con el ángulo x más la magnitud de z seno que forma con el ángulo j. A esto se le conoce como números complejos. Esto lo vamos a utilizar cuando modelemos las corrientes y los voltajes alternos. Entonces, esto es, bueno, estoy introduciendo, ya la próxima vamos a verlo con detalle. El asunto es que en corrientes alternas nosotros tenemos algo así. Entonces en el eje X vamos a tener, va a trabajar con una frecuencia constante, con una velocidad angular constante W, o una frecuencia, porque puede también estar en función de la frecuencia. Y en el eje Y, precisamente es el valor. Por ejemplo, si fuera voltaje, va a ser voltaje. Entonces el voltaje ya no va a ser como la cuestión de las corrientes directas, sino que va a variar en función del tiempo. Entonces aquí va a quedar una función en función del tiempo, y esto lo podemos meter como si fuera un senoidal o un cosenoidal. En el caso es generalmente senoidal, pero puede ser cosenoidal. Y esto lo podemos simular en el caso de números complejos y llegar a una expresión parecida a esta, porque aquí en el caso del voltaje, en el eje X vamos a tener el tiempo que está variando, que está aumentando. Y en el eje Y es precisamente, vamos a modelar el voltaje, este voltaje, que va a ir desde 0 a un punto máximo positivo, pasa por 0 a un punto negativo, o puede estar así también, o puede estar desfasado, ¿no? Entonces, y esto va a generar que también la corriente, genere una corriente de la misma especie, del mismo tipo. Y dependiendo el elemento que tengamos, si es una resistencia, si es un capacitor o si es un inductor, puede estar en fase, puede estar desfasado negativo, puede estar desfasado positivamente, dependiendo del elemento, ¿sí? En el caso de corrosión, pues vamos a tener una mezcla de todo esto. Pero si logramos entender lo básico, o sea, primero analizamos uno, luego otro, cuando entremos a la técnica, sin problema la vamos a entender, ¿sí? Aunque no hagamos análisis muy complejos, sencillitos, pero vamos a entender. Esto es tan complejo, los circuitos que obtenemos, que hacerlos a mano nos llevaría mucho tiempo. Entonces, para eso utilizamos programas, software que lo hacen, usa algoritmos. Por eso, en los recientes años, estas técnicas han salido por el uso de la computadora. Hace 50, aunque esta es una matemática que tiene, no sé, siglos, muchas de estas cosas vienen de Pitágoras. Realmente su uso viene de hace 30 años hacia acá, por las computadoras. Porque sí, pues, por ejemplo, el elemento finito, ¿no? Un elemento, dos, tres, cinco elementos. Pero hacer 1 millón como ya se hace ahora, no.
Entonces, o esto de análisis o este programita, tan solo este, este programita, ya podemos hacer complejos y medir lo que queramos para cosas rápidas, ¿no? Claro, a un alumno siempre tiene que analizar, aunque sea mallas sencillitas, hacerlo a mano, porque un ingeniero esto ya lo usa cuando ya entendió. O sea, si lo usa sin entender qué está haciendo, no está cumpliendo la función de ingeniero. Pues mejor que se vaya a un Cebetis, un Conalet, que hace aquí. Entonces, por eso, vamos a hacer así algo sencillito, pero vamos a enfocarlo a la técnica. Bueno, entonces, ya vimos al menos que un caso de paralelo, un caso de serie, podemos ver combinado y terminamos. Y la siguiente clase entramos a números complejos, antes de entrar a corriente alterna. En corriente directa no necesitamos números complejos, porque es real, es todo real. La corriente es real, el voltaje es real y la resistencia es real en corriente directa, porque no varía conforme el tiempo pasa, siempre es el constante. Entonces estamos en el plano real. El problema viene cuando vamos a corrientes alternas. Entonces, necesitamos el tiempo el eje del tiempo en reales y el eje Y en imaginarios. Es una herramienta matemática, ¿no? Entonces, para terminar, un caso sencillo de una combinación. Vamos a combinar el circuito, igual sencillo. Entonces, tengo aquí mi fuente de poder, corriente directa, tengo negativo, tengo positivo. Voy a colocar aquí una resistencia, esta otra resistencia, y voy a colocar una sola resistencia aquí. Aquí tengo R3, R2 y R1. Vamos a suponer que todas son iguales, ¿no? Un kiloohms. Vamos a trabajar en un kiloohms. Entonces aquí tenemos una mezcla de en serie y paralelo. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos. Esta es una de las formas. Ya hay cosas más complejas de hacerlo, hay otras. Pero como les decía, no nos vamos a meter. Aquí voy a utilizar una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente R', le voy a llamar, equivale a es decir, todo esto lo voy a hacer por partes, es esta. Y luego aquí tengo mi R3. Una vez que conozca esta equivalente, ahora sí encuentro un equivalente de todo este sistema. Estoy introduciendo resistencia equivalente porque en la técnica vamos a utilizar ese concepto. Y entonces de aquí, una vez que tenga eso, voy a encontrar una R equivalente. Esta R equivalente equivale a todo esto. Esto que es mi sistema, que puede ser un sistema que está corriendo, equivale a esto. Entonces aquí voy a tener una R equivalente. Perdón. Aquí está. Entonces de aquí es un kiloohms. Es sencillito. Está en serie, simplemente lo sumo. Entonces sería 2 kiloohms. Entonces ya sabemos que como están en paralelo estas dos, R total es igual a 1 entre la R equivalente prima más 1 entre R3 a la menos 1 medio. Entonces la RT, ¿cuánto es? Sería 1 entre 2000, voy a poner así, más 1 entre 1000 a la menos 1. RT, que es esta, ¿cuánto serían? 1 entre 1000 más 1 entre 2000 y todo 667, ¿no? Ohms.
Por lo tanto, la corriente tendría que ser voltaje entre resistencia. Y tendría que ser 12 voltios entre 667 amperes. ¿Cuánto es? 12, 0.018. 0.018. Serían 18 miliamperes, ¿no? Vamos a irnos acá. Nada más para comprobar, ¿no? Y aparte utilizar el programa. El programita. Lo voy a apagar. Y aquí voy a poner otra. Aquí mero. La voy a girar. Y nada más cierro. Y ahí está, ¿no? Este lo puedo poner en el lado, en el otro lado. Si quieren. Aquí puedo ponerlo. Va a cambiar el signo. Porque este lado lo estoy haciendo. Bueno, este lado lo estoy haciendo 0. Tenemos alrededor la resistencia 1 y 2. No, son las mismas de 1 kilo. Ah, las de 1. Sí. Ujú. Son. Ah, no, la. Este. No, Es que era la no, suma de no, las dos. no cambio, No cambia el valor. no cambio el valor de la corriente. O sea, porque sigue fluyendo hacia acá. A ver, sí, este lado es negativo y este lado positivo, ¿no? Sí. Entonces no importa. Lo que estoy haciendo es que la polarización, el potencial de aquí es 0. Si es 12, este tendría que ser menos 12. Bueno, aquí está, ¿no? Puedo poner aquí aquí está a 0 y este debe ser menos 12. Aquí está. Este es el lado negativo. De hecho, el más pequeño es el negativo por la nomenclatura y el mayor es el positivo. Está fluyendo así, por eso es negativo. Es 18 miliamperes, ¿no? Que es este que nos dio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí le dejamos, todavía no entramos a la técnica, ¿eh? ¿Verdad? Es nada más para entender el preámbulo para. Es que el mismo tratamiento, la resistencia, así como se hacen estas operaciones en el mundo real, son exactamente las mismas operaciones en el mundo imaginario. Nada más que hay que respetar las reglas de ese mundo. ¿Sí? Sí, el sistema imaginario es como, por ejemplo, si tienes un cáncer y aquí en la Tierra no tenemos la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos? Le hablamos a Jaime Maussan, nos manda sus cuates de los extraterrestres, vienen los extraterrestres, te agarran los extraterrestres y ellos tienen la tecnología en su mundo, te llevan a su mundo, te operan allá, pero no te puedes quedar allá porque te mueres, porque no es tu mundo, te tienen que traer a tu mundo. Y ya, pero ya te operaron, o sea, Sí. ya te sanaron. Entonces, en la matemática es la misma lógica. Tenemos, aquí no tenemos la tecnología, las herramientas matemáticas, entonces construimos un mundo imaginario. Llevamos nuestras operaciones a ese mundo, los operamos allá y los regresamos acá. Y es la parte real de ese mundo imaginario, porque el mundo imaginario no tiene sentido en nuestro mundo, porque no es de nuestro mundo, entonces nos quedamos con la parte. Entonces es parecido a la analogía de la operación de los extraterrestres, ¿no? Entonces no nos pueden operar aquí porque ellos tienen su tecnología en su mundo, nos tenemos que irnos a su mundo. Pero no podemos estar allá porque no es nuestro mundo, nos morimos. Nos tenemos que regresar para que tengamos sentido, un sentido de vida acá. Entonces, en la matemática es igual. Los números complejos, las series de Fourier, Laplace, es la misma lógica. Alguien agarra, construye un mundo paralelo en otro espacio, pero que no tiene sentido en nuestro mundo,
Pero allá sí tiene, porque sí tiene sus reglas, construyen sus reglas. Lo operas y traes todo eso a nuestro mundo. Entonces, esa es la lógica, Laplace, Fourier, complejos, este, todas las cosas que se construyen, es eso, es un mundo paralelo. Entonces Jaime Maussan Algo paralelo. sería feliz en ese mundo, El mundo imaginario. en un mundo imaginario. Bueno, terminamos, a lo mejor la siguiente semana, no sé, Sí, aunque sea un, ajá. para ver la, Dentro de 8 días. sí, de 8 días, para los que nos escuchan también, en 8 días. Pero esto es la base matemática de lo que es la técnica de impedancia de ACE. Entonces muchos no entienden porque no vemos, tenemos que abordar primero lo que es La parte de la parte teórica. Entonces, es un problema con muchos alumnos y muchos profesores que dicen, ¿para qué me sirve la teoría? Bueno, si te vas a ir a una línea de producción a supervisar, pues no te sirve. Pero si te vas a ir a hacer diseños, a generar conocimiento, pues necesitas, o es más, a operar muchos equipos. Muchos equipos necesitan la teoría. Si vas a operar difracción de rayos X, SEM, o esas, necesitas, por ejemplo, la teoría electromagnética. Entonces, eso es la gran diferencia. Entonces, mientras no entendamos esa parte que necesitamos profundizar en la teoría, no vamos a tener Guillermo Camarenas. O sea, cuando Guillermo Camarena hizo la televisión de color, él, él tuvo que entender la teoría. la teoría. Ahorita ya no tenemos, porque ya nos está enseñando así. Que queremos puro ingeniero maquilador. No, o sea, está bien, pero pues no, tenemos que tener un grupo de gente que les enseñemos esa parte, porque ¿quién nos va a sustituir? Esa generación, no va a haber una generación, vamos a tener que importar gente de otros países para que sustituya esa parte teórica que tenemos que cubrir en el país. Bueno, entonces, después de este choro mareador, como dicen en el DF, este, nos vemos en la siguiente sesión, ¿no?